bifactorial y queda ejemplificado en la vida de su creador. Hace aproximadamente 2500 años, el que conocemos como Buda nació hijo de un rey. Su infancia la vivió aislado dentro del palacio de su padre y rodeado de todas las comodidades. Nunca conoció la enfermedad, la vejez ni la pobreza. Un día decidió salir de los jardines imperiales y por primera vez tuvo contacto con el pueblo. Asombrado y dolido se dio cuenta de la existencia de la invalidez y el pesar. Abandonó su vida aristócrata y durante años se sometió a múltiples enseñanzas con el objeto de lograr su propia iluminación. Desesperado porque ni el ascetismo, ni las prácticas religiosas, ni las técnicas de control lo ayudaban, se sentó debajo de un árbol a meditar, con la resolución de morir o llegar a iluminarse. Después de varios días y al ver una estrella, alcanzó lo que deseaba. A partir de ese momento se dedicó a enseñar y hasta el final de sus días lo hizo. Su mente era de una claridad prístina y a través de ciertos discursos impartidos a miles de discípulos logró crear todo un movimiento de regeneración espiritual, el cual todavía inspira y guía a millones de personas. Buda era un maestro verdadero y como tal enseñaba a cada quien según sus necesidades y sus niveles de entendimiento. Sus alumnos más avanzados crearon sus propias escuelas y linajes, tratando de conservar intacta y sin desviaciones la enseñanza original. Pero como a cada discípulo Buda le impartió un método individualizado, estas escuelas difieren entre sí, aunque todas conservan la misma dirección. Por ejemplo, existen por lo menos 3 escuelas de Vipassana. Todas utilizan la observación como técnica de desarrollo, pero cada una en diferentes áreas y contenidos. Observación de las sensaciones corporales, observación de las emociones, observación de los pensamientos o del entorno, por mencionar algunas. Las 3 afirman ser las depositarias de la enseñanza original de Buda y consideran a las otras como alejadas de la misma cuando en realidad todas son la enseñanza original. La bifactorialidad del modelo budista es la misma que vivió Buda. Sus 2 estados de conciencia son la conciencia cotidiana previa a la iluminación y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con contenidos emocionales, corporales o con las fluctuaciones mentales. El nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. En ese estado, el placer y el dolor son vistos desde la misma perspectiva y no existen apegos ni sufrimientos mentales. El ser humano iluminado se libera y alcanza su verdadera identidad como la realidad misma y total. Buda describió una gran cantidad de estados de la conciencia y su análisis acerca de las condiciones mentales y sus vicisitudes no han podido ser superados. Actualmente existen muchas diferentes escuelas de budismo, las que utilizan un amplio repertorio de técnicas de meditación, pero todas ellas se pueden situar dentro de 3 corrientes principales: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. El Hinayana considera que la iluminación es individual y depende de un trabajo personal aislado y en soledad. El Mahayana también considera que la iluminación es individual, pero esta no se puede lograr a menos que todos la alcancen. El budista mahayámico ayuda a los demás a lograr la iluminación, aún posponiendo la suya propia. Su aproximación es más congruente con la conciencia de unidad y con el desarrollo del amor y la comprensión universales. El Vajrayana utiliza la energía de las emociones como vehículo para lograr la iluminación. Uno de los discursos principales de Buda, el Maha Satipatthana, simplifica el método de este iluminado. En él, Buda conmina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus sensaciones corporales,
de sus emociones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos, señalando subtextualmente que toda identificación con esto no libera, pero en cambio su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación. En el Sistro Surangama existe otra indicación en el mismo sentido. Aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o niveles de la conciencia. Cada nivel se vive como el ego del nivel precedente y se convierte en el contenido del nivel consecuente, cuando este último es alcanzado. En este modelo, la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de lo que hace avanzar de nivel en nivel de conciencia es la inclusión de contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva. Por otro lado, uno de los conceptos más queridos del budismo es el del sunyata o vacío. Se entiende por sunyata la idea que ni los objetos ni el yo poseen existencia absoluta e independiente. Al contrario, todo es parte de una matriz interindependiente de relaciones.